Historia de los deportes de raqueta y pala. Elementos configuradores del tenis y pádel. Concepto y definición. Son actividades, en las cuales una pelota, es enviada de un contendiente, o equipo, a otro, con un elemento extracorporal, la raqueta o pala. Se realiza este envío mediante un golpeo, existiendo una alternancia entre los dos equipos, o contendientes en las acciones. Estos deportes, son muy populares, y pueden jugarse individuales o dobles. Con raqueta o pala. Pelota. Tienen una base psicomotriz similar. Existe una transferencia positiva entre ellos. Conllevan muchos elementos en común. Ejemplos. Golpeos, materiales, red, reglas, etc. Si es competición, marcar punto al adversario. Y mantenerla en juego, si el objetivo es recreativo. El tenis, es uno de tantos juegos de pelota, cuyos orígenes se pierden en el comienzo de los tiempos. Los datos más antiguos sobre los juegos de pelota, son de hace más de 2000 años, antes de Cristo. Se encuentran en Egipto en la tumba de Beni Hassan. Estos juegos tenían relación con ritos, y ceremonias religiosas. Los griegos rendían culto a la belleza del cuerpo humano, y utilizaban entre otros medios, los juegos de pelota. Los romanos, influenciados por los griegos, tomaron la costumbre del juego de pelota. Se solía jugar en los baños, o termas. Alejandro Magno, gran aficionado al juego de pelota, en Oriente Medio, y Julio César, en Europa, son los principales propagadores del juego de pelota, a través de la influencia greco-romana, sobre las sociedades, de los pueblos conquistados por sus ejércitos. Aztecas, mayas, toltecas, y los incas en Perú. El juego de pelota mesoamericano, se disputaba con una pelota grande y sólida de caucho. En una cancha diseñada especialmente, la cual tenía forma rectangular, y estaba delimitada por muros. Las canchas más antiguas se remontan al año 900 a.C. Eran estructuras simples en forma de piscina contenida entre muros. Los patios eran de mampostería y los muros, superficies inclinadas. La pelota no se podía tener entre las manos. El equipamiento protector de los jugadores era el siguiente. Un cinturón ancho y pesado de madera y cuero, protectores en las caderas y en las rodillas, guantes y casco. La cancha era una especie de diagrama cosmológico, y la pelota simbolizaba el sol. Había unos anillos de piedra en las paredes, para realizar los tantos. Las ceremonias siguientes al juego, parecían incluir sacrificios humanos. Supuestamente sacrificaban a los perdedores. En el Código de las Siete Partidas, Alfonso X el Sabio, siglo XIII, dedica unas páginas a legislar el juego de pelota. Uno de los decretos del rey, condenaba a muerte a quien matara a un viandante de un pelotazo, en un lugar concurrido, porque fue a jugar en un lugar donde no debía. Ya en el siglo XI, los monjes jugaban en los claustros de los monasterios, a algo parecido al tenis. Para regular su práctica, varias corporaciones eclesiásticas y estatales publicaron diversos edictos. El tenis, deporte de reyes. La edad de oro del tenis. Siglos XV, XVI y XVII. En Francia se jugaba al jeu de pain. Juego de la palma de la mano. Mientras que en Inglaterra lo llamaban Royal, o Real Tenis, al ser jugado por los reyes y la aristocracia. Al principio se jugaba con guante. Después con palas de madera, hasta 1490, que apareció la primera raqueta con cuerdas de tripa de gato. En 1506, según el cronista, Felipe Archiduque de Austria, Felipe el Hermoso, invitado por el rey de Inglaterra, jugaba con raqueta, y daba al señor marqués de Dorset 15 puntos, porque los contendientes podían utilizar la mano, o la raqueta, si concedían puntos de ventaja. Pocos meses después, Felipe el Hermoso murió como consecuencia de haber ingerido una bebida muy fría tras un partido de pelota.
Enrique VIII fue un gran amante del tenis. Construyó un número considerable de pistas de real tenis. El juego es nuestro, Anthony. Su Majestad sabe que os dejamos ganar. Yo juego lo mejor que puedo. 40 a nada. Carlos IX concedió en 1571 a los profesionales del tenis un estatuto para constituirse en gremio. También se dotaba a la corporación con derechos exclusivos de manufactura de pelotas y raquetas. El maestro de tenis francés, Pierre Barcellon, publicó unas normas de juego, con el título de Reglas y Principios de Paume. Ya que en Francia se jugaba un tenis con el nombre de Jeu de Paume. En cambio en Inglaterra se jugaba en recintos cerrados parecidos al pádel actual, y lo llamaban Real Tenis. El juego de los reyes. La forma de contar. En el juego del tenis, ya desde sus orígenes se cuentan los puntos de 15 en 15. Existen varias teorías del por qué se cuenta así. La más probable se refiere a la importancia del número 60 en la Edad Media. Al regirse por el sistema sexagesimal, que era el equivalente al 100 en la actualidad, al círculo lo dividen en 360 grados. La sexta parte del círculo son 60 grados. Cada grado tiene 60 minutos. Cada minuto 60 segundos. Exactamente igual dividen el reloj y la hora. Es natural, por tanto, tomar el número 60 para representar el total del juego, y como consecuencia, al dividirlo en 4 partes, dar un valor de 15 cada punto. El tenis en los Juegos Olímpicos. 1896, incorporación del tenis en los primeros Juegos Olímpicos. 1926, el tenis no se incluye en el programa olímpico por considerarse profesional. 1968, México. El tenis participa como deporte de demostración. Manolo Santana gana el oro. 1988. El tenis retorna a las Olimpiadas. Fechas importantes. El Grand Slam. La Copa Davis. Federación Internacional de Tenis, y la ATP. El tenis es uno de los deportes con más tradición, pero el tenis que se practica en la actualidad, viene de finales del siglo XIX. El mayor Wingfield, patenta un juego al que denomina Spearstique. Determina la altura de la red, las medidas de la pista y las raquetas, y lo comercializa todo, dentro de una caja. Llamándolo lawn tenis. Hoy día es jugado por millones de practicantes en el mundo. España es una de las primeras potencias en tenis. El pádel se juega en dobles, y combina elementos del tenis y squash. Los antecedentes del pádel provienen del paddle tenis y platform tenis americano. A Enrique Corcuera, creador del pádel, se le ve en la foto con una pala de la firma Marcraft. Esta pala fue la usada al principio en España.
La pala, no así las pelotas, la importaban las dueñas de una tienda de deportes, llamada Clan Sport, que estaba situada en La Moraleja, Madrid. Dicha pala era del paddle americano, pensada para jugar con pelotas más blandas. Al no disponer en España de pelotas adecuadas, se empezó a jugar con las de tenis. Esto originó un desequilibrio muscular importante. Poco a poco la pala fue evolucionando en grosor y material, añadiendo elastómero, para finalmente adecuar la pala a la pelota. En 1974, Alfonso de Onloe construye las dos primeras canchas de España, en el Marbella Club. El éxito que obtuvo en poco tiempo este deporte, atrajo a figuras destacadas del tenis, como Manolo Santana, que comenzó a organizar torneos, y propagar el pádel en toda la Costa del Sol. En 1975, se decide llevar el pádel a Argentina, donde en pocos años obtuvo un auge sin precedentes, convirtiéndose hoy en día en uno de los deportes más practicados en este país. El pádel comenzó su expansión en España, y en Argentina. En España comenzó a ser practicado en clubes muy distinguidos. Estos clubes eran: el Marbella Club, Club de Golf La Moraleja, Madrid, Real Club de la Puerta de Hierro, Madrid, Club de Golf Neguri, Vizcaya. A pesar de ser un deporte relativamente nuevo, y de contar con unos inicios elitistas, el pádel se ha convertido en uno de los deportes de raqueta por excelencia en nuestro país. Facilidad y divertimento son los secretos de su éxito.